Es al capítulo 4 del curso de Subnetting. Este es un capítulo decisivo en el que vamos ya a aprender a dividir una red en varias subredes. Conoceremos los pasos previos para llevar a cabo esta acción y sobre todo hay que tener en cuenta algunas consideraciones previas a la hora de realizar la división de subredes. Como veis, va a ser un capítulo igual de entretenido en el que también va a haber actividades, así que no os despeguéis de vuestro PC porque vamos a pasar al primer punto, que es la lógica AND. La lógica AND podría denominarse como una operación que realizan los routers o las interfaces o las NIC, por así decirlo, a la hora de calcular la dirección de red. Es tan sencillo como emplear la dirección en binario y la máscara de su red, con lo cual se va comparando los distintos números. Si tenemos un 0 y un 1, si tenemos números distintos, el resultado siempre va a ser 0. Pero si ambos bits son 1, entonces el resultado siempre va a ser 1. Aquí vamos a ver un ejemplo de dos octetos. Uno de ellos tiene valores distintos y el otro tiene todos los bits a 1. Entonces, esto es, digamos, un ejemplo para que veáis cómo funciona la lógica AND. Veis que cuando los dos bits son iguales, cuando son iguales a 1, el resultado siempre va a dar 1. Si son distintos los números y ambos bits son 0, siempre va a dar 0. Como veis, tampoco tiene mayor vuelta de hoja. Esta operación os va a servir bien para cuando tengáis que obtener la dirección de red o la dirección de su red. El siguiente punto de este capítulo es, digamos, una visión completa de lo que es la lógica AND en los routers. En los routers en las interfaces NIC. Recordad que la lógica AND también la emplea, digamos, la NIC para cuando calcula la dirección de red. Igual cuando introducimos una dirección IP en Windows. Y nos daba el error ese de que si introducíamos una dirección de red de broadcast, pues nos saltamos un mensaje de error. En este caso vamos a ver otro ejemplo guapo, que en este caso una dirección 192.198.33.71 y el /25 como prefijo. Veis que le hemos pasado todo a binario junto a la máscara de su red, que es de 25 bits, ¿vale? Y tenemos en la parte de abajo, que está todos los números amarillo, es la dirección de red que hemos obtenido. Veis como el resultado da una 192.168.3.0/25. Recordad que el 25 es el prefijo, es la cantidad de bits que forma la máscara de su red. Recordad que para la operación AND hay 4 combinaciones. 3 de ellas dan 0, es decir, 1 0, 0 1, 0 0, ¿vale? Pero cuando tenemos dos unos, el resultado siempre va a dar 1. O sea, creo que con esto ya hemos entendido cómo funciona la operación AND. Vamos a pasar a otro punto importantísimo. A continuación vamos a identificar las clases en el sistema binario. Entonces, recordamos las distintas clases de direcciones IP. Tenemos la dirección clase A, la clase B y la clase C. Entonces, la dirección de clase A comienza con un patrón que empieza por 0, ¿vale? Es decir, los primeros bits de la dirección del primer octeto. Entonces, la clase B en el primer octeto comenzará por 1 0 y la clase C empezará el octeto con 1 1 0, ¿vale? Entonces, esto también es importante para cuando tengamos que identificar las distintas clases de direcciones. Es decir, os dan una dirección y tenéis que adivinar más o menos de qué clase es, si pertenece a una clase A, una clase B o una clase C. Antes de nada quisiera pedir disculpas sobre una parte errónea del capítulo 2 cuando hablé de las clases de red. Perdón, cuando hablé de las clases de direcciones. Entonces, me confundí y puse direcciones privadas, ¿vale? La dirección de clase A van del 0 al 127. La dirección de clase B van del 128 al 191. Y la clase de C va del 192 al 223. A partir del 224 ya se consideran direcciones multicast. Y aquí estamos viendo ejemplos de direcciones clase A, clase B y clase C. Como veis, la clase A empieza el primer octeto con 0, ¿vale? La clase B comienza el primer octeto con 1 0 y la clase C con 1 1 0. ¿Veis? Esta es, digamos, ya una manera más fácil de identificar las direcciones en distintas clases. Entonces, ¿habrá alguna actividad en la que os digan por lo menos, venga, te vamos a dar estas direcciones y tienes que adivinar a qué clase pertenece, si pertenece a una clase A, una clase B o una clase C? ¿Vale?
No os preocupéis si habéis visto la equivocación en el capítulo 2, porque yo voy a poner unas anotaciones en ese vídeo, o por lo menos en la parte en la que salen las distintas clases de direcciones. Pero eso sí, quiero que tengáis en cuenta lo que estáis viendo, ¿vale? Las distintas clases, cómo se ven, cómo se identifican las distintas clases en el sistema binario. Y esto también es importantísimo porque me salté esta parte cuando vimos las distintas clases de direcciones. La dirección de red, la dirección de broadcast. Pero ¿qué pasa con la del primer y último host utilizable? Pues esta tampoco tiene bastante miga, porque la dirección del primer y último host utilizable es tan solo que la porción de host están todos los bits a 0 a 1, excepto el último bit que es distinto, ¿vale? Vamos a ver a continuación unos dos ejemplos del primer y el último host utilizable. Entonces, aquí como estáis viendo, el primer host utilizable, veis que utiliza la porción de host todos a 0, excepto el último número que tiene un 1. Y abajo es la dirección del último host utilizable, que veis que tiene toda la porción de host toda a 1, excepto el último que es un 0. Entonces, la dirección del primer host será la posterior a la dirección de red, y el último host es la dirección anterior a la dirección de broadcast, ¿vale? Entonces, viendo estas dos clases de direcciones, junto con la dirección de red y la de broadcast, podemos ya crear un rango para esa subred, ¿vale? Es decir, que va desde es lo mismo que hemos visto en el capítulo de cuando vimos las direcciones de host utilizables, ¿vale? Que son las que se encontraban entre la dirección de red y la de broadcast. ¿Y cómo tenemos esa cantidad de hosts utilizables? Pues para obtenerla vamos a emplear una fórmula que es 2 elevado a la cantidad de bits menos 2. El 2 a la izquierda es la base binaria. Recordad que el sistema binario tenía una base 2, es decir, tenía dos números. El n es la cantidad de bits que vamos a coger para obtener esa cantidad de hosts. Y el menos 2, recordad que el menos 2 es para eliminar de la cantidad las dos direcciones que eran la red y la de broadcast, ¿vale? Luego a continuación vamos a ver unos cuantos ejemplos para que entendáis más o menos cómo funciona esta fórmula. Esta fórmula la vais a emplear más a menudo cuando queráis, por ejemplo, coger tal cantidad de bits para obtener, yo sé, el número de subredes, número de hosts, bueno. Aquí tenéis diferentes ejemplos. Por ejemplo, tenemos 2 elevado a 3 menos 2, que nos salen 6 hosts. 2 elevado a 5 menos 2 nos sale 30 hosts. 2 elevado a 8 menos 2 nos salen 254 hosts. Y 2 elevado a 12 menos 2 nos sale 4094 hosts. ¿Veis? La fórmula tampoco tiene mayor miga. Recordad que el número que se encuentra en la potencia es la cantidad de bits que hemos utilizado para obtener la cantidad de hosts. Tenéis que recordar más o menos lo que era la notación de posición. Si no os orientáis con la notación de posición, lo vais a tener muy crudo a la hora de obtener la cantidad de hosts utilizables, como también la cantidad de subredes, ¿vale? Entonces, esta fórmula os puede ser bastante interesante. O sea, a continuación vamos a ver las consideraciones previas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar la división subredes. Primero, siempre tenemos que empezar el direccionamiento desde la subred con mayor requisito de host hasta la que tiene menor requisito de host, ¿vale? Empezamos desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿de acuerdo? Es decir, empezaremos siempre por la subred más grande y luego teníamos pues la subred más pequeña. Otra consideración bastante importante es la importancia de la documentación de las distintas direcciones. Es decir, cada vez que vamos a dividir una red en subredes tenemos que documentar las direcciones que se encuentran en el rango de esa subred. Podemos documentarlas de varias formas. Podemos documentarlas en papel o en el blog de notas o también en una hoja de cálculo, ya sea con el Excel o con el OpenOffice Calc. Entonces, las únicas direcciones que podemos incluir, las más importantes, son las que he comentado antes, la de subred, la de broadcast y la del primer y último host utilizable. Con eso ya tendremos una referencia de las direcciones que se encuentran en esa subred y nos va a servir para planificar y de resolver algunos problemas que encontremos en el futuro. También hay que documentar las direcciones asignadas a los hosts y a qué subredes pertenecen, o sea que esto tampoco tiene bastante miga. Lo siguiente tampoco voy a hablar mucho es que no se pueden asignar, recordar las direcciones de red y de broadcast. Recordad que nos saltaba ese mensaje de error, ¿vale? Es decir, que nunca se la vamos a asignar, solamente vamos a asignar aquellas direcciones que se encuentren entre la dirección de red y la dirección de broadcast, nada más. La última consideración a tener en cuenta es
Determinar primero la cantidad de subredes que hay en la topología antes de proceder con la división. Esto para cuando tengamos que realizar un tipo determinado de direccionamiento, ¿vale?